oportunidad, también a mi tío por hacer las conexiones, y me gozo de que mi prima también haya tenido la oportunidad de ministrar con sus canciones. Ella es llamada por Dios para este santo ministerio de adoración y canto. Como ya ustedes pudieron ver, ella tiene 2 grabaciones y se dedica al canto, a llevar el mensaje a través de canciones, y Dios la bendice en esa área. Bien, para mí es un privilegio compartir con ustedes. Mi nombre, como ya ustedes lo han visto por ahí, Bernardo Mejía, y estoy feliz de ver la bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Él ha sido muy misericordioso. Y hoy venía en el carro hablando con mi prima, contándole de una vez que venía de Caracas hacia Puerto Cabello, donde vivo, y me quedé dormido en la camioneta. Venía mi esposa y mi hijo venía dormido también, y llegando a un peaje, ya faltaba como casi una cuadra para chocar con el peaje. El Señor me despertó y pude controlar el vehículo, que ya casi estaba fuera de la vía, y me libró. Pero yo le decía a ella, no es solamente esa vez, son muchas veces. El hecho de estar aquí hoy es porque Dios muchas veces me ha librado de la muerte repentina, de peligro y de cuantas cosas. Y como me dijo alguien en Puerto Rico el año pasado, me dijo, wow, tú eres un sobreviviente. Un sobreviviente se refería a que tú estás en Venezuela y todavía estás vivo. Alabado sea el Señor. Y no solo me gozo de estar físicamente bien, sino también en el ministerio, porque muchos pastores allá tristemente han tenido que abandonar sus iglesias. Han abandonado el ministerio para venirse a Estados Unidos, o para irse al Perú, o a Colombia, o a algún país de Sudamérica o de Centroamérica, pero todavía quedamos algunos allí. Y la situación es crítica. Alguien dijo en estos días que dentro de unos años, cuando los profesores tengan que enseñar historia a los niños, va a haber mucha confusión, porque no van a saber cómo explicar lo que ha pasado últimamente en Venezuela. Porque lo que en ese país sucede, digo, es inexplicable, porque eso no ha pasado prácticamente en ningún país del mundo. De ser un país tan rico a llegar a ser un país tan pobre. Increíble. Es algo increíble. Y yo pensaba en estos días, recordando aquella ocasión cuando alguien dijo que es mejor que muera un hombre por toda la nación y no toda la nación por un hombre. Y yo meditaba y decía, wow, pero en la historia de la humanidad ha habido tantos casos que por causa de un hombre, por el pensamiento de un hombre, por la actitud de un hombre, toda una nación ha sufrido. Qué lamentable, ¿verdad? Que esas cosas se repiten y suceden, y por causa de un hombre que lamentablemente su pastor lleva el mismo apellido. Tranquilo. Pero de los demás lejos para allá. Yo estuve en el aeropuerto Chávez y ya son otros para allá. Pero es triste, hermano, lo que está pasando. La semana que yo salí para acá, esa misma semana yo tuve que sepultar 4 miembros de la iglesia. Y a la semana de estar aquí, mi hijo me llama y me dice, papi, estoy aquí en un velorio, son 2 más que murieron hoy, y uno ya lo pudieron sepultar, el otro todavía no han podido, porque hasta para sepultar a la persona cuesta sacrificio. Las urnas que se están usando en Venezuela, hermano, son tan deprimentes que uno no quisiera morirse por no verse en una de ellas. La hacen de esas maderas de contraenchapado, le llamamos nosotros, que son esos tablones grandes que la gente mayormente lo usan en los Puerto Rico y en la Florida para tapar
las ventanas cuando vienen los huracanes, esos tablones. ¿Cómo le llaman aquí? Playwood, de eso. Y usted ve, las agarraderas son de la misma maderita, y eso es triste, porque las funerarias no tienen cómo hacer unas urnas dignas. Y la situación es más dramática porque la mayoría de las familias se han dividido, tristemente. Se dividen porque se van los esposos, se va el papá o se va la mamá, y muchas veces dejan los niños con la abuela, con un tío, con alguien, y esos niños usted los ve por las calles como huérfanos con padres vivos. Muchos matrimonios se han roto por causa de que uno está por allá, el otro por acá, y a veces llegan juntos por allá y tienen problemas económicos y la mujer se fue con otro o el hombre. Son historias dramáticas que tenemos cada día, y no le estoy hablando de gente de otra ciudad que no conozco, estoy hablando de los míos, porque nuestra iglesia es para 1200 miembros, y solo de mi iglesia han salido casi 500 personas, líderes, se me han ido pastores. Nosotros tenemos 14 iglesias, y muchos de los miembros de la iglesia ya me han reportado que están por ahí caídos, que han tenido problemas, dificultades, matrimonios que se han roto. Ha sido una devastación terrible, ha sido algo que ha golpeado no solamente el estómago de las personas y su cuerpo, porque no se consiguen medicamentos, sino también en la parte familiar, en lo moral. Ha sido una situación terrible. La Biblia dice que no hay que ninguna maldición viene sin causa, y nosotros entendemos que cuando una cosa de esta sucede, hay un trasfondo, algo en el pasado ha traído esta situación. Como dijo el pastor, Venezuela era un país que para que un misionero entrara, tenía que pedir permiso, como dicen, pero hubo un tiempo cuando ni siquiera las iglesias católicas tenían prioridad, sino la brujería. Wow. Venezuela era un país donde aun cuando yo llegué hace 40 años, y aún el día de hoy hay gente que prefiere ir a un brujo que a un médico. Lo que él le decía de María Leonza es una falsa diosa que tienen allá, que tiene su montaña donde hay cientos de brujos, la montaña de María Leonza, y allí van políticos, empresarios, artistas. Aquello es terrible. Pero sumado a eso, hermanos, lo más terrible ha sido que desde Cuba, si hay algún cubano aquí que me disculpe, pero desde Cuba se exportó hacia Venezuela la llamada santería, y la acogieron estando el presidente Chávez, haciéndose amigo de Fidel Castro, haciendo él por allá todos esos trabajos de hechicería, santerismo, y lo llevó a Venezuela y la gente lo acogió. Habían rechazado el evangelio, pero abrazan el ocultismo, el satanismo, las cosas de Satanás, y en medio de eso Dios bendiciendo a la nación económicamente, porque Venezuela es una tierra de gracia, es una tierra que tiene todo. Allí está el oro, el diamante, el petróleo, y se ha descubierto que hay otros minerales que a los rusos les interesa y a los chinos para hacer bombas atómicas. En Venezuela hay de todo. Allá tenemos montañas donde permanentemente hay nieve, como los hay en Perú también. Allá en Mérida tenemos desierto, tenemos llanura, tenemos buena vegetación, mares, buenas playas, hay de todo. Y la gran pregunta es, ¿y por qué pasa lo que está pasando en ese país? Esa es la gran pregunta, eso es lo inexplicable. ¿Por qué suceden estas cosas? Ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que entendemos las cosas espirituales, sabemos que todo esto viene por causa
de la idolatría, la hechicería, el ocultismo. Todo esto trae maldición y confusión, y los pueblos caen en maldición. Una gran verdad que tal vez algunos de ustedes no han meditado es la siguiente: si usted ve, casi todos nuestros países latinoamericanos tienen un dios, una diosa, una idolatría, un patrón, la patrona tal del pueblo, esto, la Virgen de Altagracia en República Dominicana. En Venezuela pues hay tantas vírgenes y tantos dioses, que el Negro Felipe, que si la de Chiquinquirá, bueno, son tantos dioses y tantos falsos dioses. Y si recorremos Latinoamérica nos damos cuenta que así están todos nuestros países llenos. Pero así mismo está la miseria, la confusión, la necesidad de los conflictos, las guerras, la corrupción, los males que nos arropan. Y la gran pregunta es: ¿por qué Estados Unidos es tan bendecido? Aquí no hay idolatría. Yo no conozco un ídolo estadounidense que se pueda decir que se adora al Dios tal, al santo tal. Aquí no, aquí lo traen de otro, pero aquí se cree en Dios y se confía en Dios y se ora a Dios. Y cuando hay alguna situación dicen: Dios bendiga América, y se ora a Dios, pero no a ningún ídolo. Ahí está la gran diferencia. Dios honra a los que le honran. Y esta nación, a pesar de todos sus males, porque está ocupada por humanos, y donde hay humanos hay imperfección, a pesar de todos los pesares que pueda haber en la nación, esta es una nación bendecida. Créalo usted o no, si lo puede comparar con nuestros países, se dará cuenta que Estados Unidos es una bendición, es una nación bendecida. Pero aquí no se honra ídolo. Pero en nuestras naciones, lamentablemente, la idolatría, la hechicería, la santería, la brujería y todas esas cosas dominan. No digo que aquí no haya personas idólatras, pero como nación me refiero, como institución de la nación, no. Pero allá es oficial, hasta el dinero. Yo le enseño los últimos conos monetarios que se hicieron en Venezuela, y todos tenían imágenes de ídolos, y todos fueron destruidos, tuvieron que hacer nuevos. En los últimos años han hecho como 3 conos monetarios, pero los primeros que hicieron después de Chávez y los segundos, ahí estaba María Leonza, el Negro Felipe, todos los ídolos en la foto del dinero. En los últimos que hicieron este año pasado, comenzaron ya a cambiar, a poner personajes históricos como los que estuvieron con Simón Bolívar y todas estas cosas. Pero hermano, cuando una nación se entrega a la hechicería, a la brujería, se aleja de Dios. Usted recuerda que en Israel uno de los pecados que Dios más castigaba era el pecado de la idolatría. Ahora hay muchos tipos de idolatría, y usted y yo lo sabemos, porque aún el mismo dinero podríamos idolatrarlo. Hay personas que para ellos primero el dinero antes que todo. Y yo he oído mucha gente que aún dentro del ministerio y de la iglesia te preguntan, cuando hiciste una campaña o te invitaron a una iglesia a predicar, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te dieron de ofrenda? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Acaso el dinero tiene que ser lo primero? ¿Por qué no preguntan cuántas almas se convirtieron? ¿Quién se sanó? ¿Alguien Dios liberó? ¿Cómo estuvo el servicio? ¿Cómo estuvo la presencia de Dios? Conozco personas que lo primero que dicen, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te dieron de ofrenda? Eso es caer también en la idolatría, en el materialismo. Y nosotros vivimos, existimos, subsistimos por la gracia de Dios,
por el favor de Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos cuida. Él es. Amén. ¿Para cuánto Él es el primero? Él es primero. Aleluya. Pastor, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero me gusta respetar el tiempo porque sé que aquí toda la gente trabaja y tienen su compromiso. Yo quisiera saber cuántos minutos más puedo. Tranquilo. Pues en esta noche, hermanos, como me pidió el pastor que le contara algo de Venezuela, también yo tengo por costumbre, muchas veces cuando Dios así me lo indica o me lo hace sentir, que cuando voy por primera vez a una congregación me gusta hablar, aunque sea en breve, parte de mi testimonio o de cómo Dios me trajo a este servicio. Y yo quiero decirle, por ejemplo, yo me baso en Daniel capítulo 4 verso 2, donde dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene, ¿verdad que sí? Que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Veo también que en Efesios en el capítulo 6, allí el mismo Pablo hace un énfasis sobre esto, haciendo entender que es importantísimo hablar lo que Dios hace con nosotros. Dice el verso 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Dice allí. Pues yo quiero decirle que a los 4 o 5 añitos, probablemente 5 añitos de edad tenía yo, cuando unas misioneras en la República Dominicana llevaron un servicio para los niños. A veces pensamos que los niños no entienden. Los niños sí entienden, sí copian, sí entienden. Porque yo recuerdo que a esa edad esas ancianas reunieron un grupo de niños para hacer lo que diríamos una escuelita bíblica de barrio, y allí nos enseñaron a cantar coritos. Para ese entonces los coritos no se palmeteaban, sino que nos enseñaban a darle vuelta a la mano así, cantando y haciendo así. Y cuando hablaron de Jesús, yo hasta el día de hoy recuerdo que mi mente se abrió y parecía que cuando ellos hablaban de Dios y de Cristo, yo como que lo retrataba en mi mente, como que lo veía. Y hablaron del amor de Cristo y de Dios, y desde ese entonces me enamoré del Señor Jesús y lo amé y comencé a crecer. Y en mi familia no había ningún creyente, nadie evangélico en mi casa. No había ninguna tradición cristiana evangélica en mi familia. Pero yo comencé a ir a la iglesia después, cuando tenía unos 8 añitos para 10, y comencé a escuchar palabra. Y en la ciudad de Villa Altagracia, República Dominicana, estaba la iglesia Asamblea de Dios, cerca del mercado. Allí yo fui parte de los exploradores del Rey. Pero luego, al tiempo, tuve que mudarme y asistir a la iglesia de Dios Mission Board, y allí a los 14 años me bautizaron. Cuando tenía 15 para 16, me mudé de Villa Altagracia a la ciudad capital, Santo Domingo, y allí comencé a perseverar en una iglesia llamada Unión Cristiana Misionera, que estaba en la calle Ravelo, cerca del Parque Enriquillo, en la capital. Estando en esa iglesia, Dios me llamó al ministerio. Dios me llamó de diferentes formas. Primero me hizo sentir una gran pasión por las almas, un amor por un deseo de predicar. Era como un fuego dentro de mí que no lo podía soportar. Y apenas tenía 17 años para ese entonces. Ya trabajaba como sastre, porque comencé muy jovencito a aprender la sastrería. Allá tenían por costumbre que los niños, al salir de la escuela, tenían que ir a un taller o de mecánica o de carpintería o sastrería o música, aprender algo. Y yo aprendí la sastrería y comencé a ejercitarla como trabajador en la capital a los 17 años. Hermanos,
viviendo en esa iglesia, Dios me llamó al ministerio y me fui a un campo a orar, a ayunar. Di una campaña en ese campo, estando jovencito, nuevecito. Al tiempo Dios me abrió puerta y comencé a predicar por una radioemisora que había en la ciudad, llamada Radio Tricolor FM para ese entonces. Y para hacerle el testimonio más breve, en síntesis, cuando yo comencé el ministerio, abandoné el trabajo, abandoné estudios, abandoné todo, porque yo quería ir a predicar, yo quería irme a los campos, a los barrios, a la plaza, donde fuera. Y yo caminaba por las calles y me veía predicando. Tuve que abandonar la familia, porque como ya no proveía para la casa, sino que estaba predicando, bueno, tuve que irme de la casa de mi mamá y quedarme en el templo, durmiendo y viviendo allí en el templo. Mi pastor me acomodó cerca de su oficina un cuartito, y bueno, allí yo comencé a vivir, y de ahí yo salía y hacía campañas por diferentes partes y allí regresaba. Una noche recuerdo que amanecí con un fuerte dolor de espalda que no podía ni respirar. Era tan fuerte el dolor que yo pensé que ese día me iba con el Señor. Fue una madrugada, hermanos. Estaba solito en el templo. Y yo me acosté en el altar y le dije: Señor, recibe mi espíritu. Porque yo literalmente pensé que me iba a morir. Y el enemigo aprovechó la ocasión para traerme un pensamiento y me dijo: sí te vas a morir porque estás tuberculoso, porque tú ayunas mucho y no te alimentas bien. Yo dije: bueno, pues me voy con el Señor. Y el Señor, recibe mi espíritu. Cuando dije eso, hermanos, yo quedé en un éxtasis y salí del cuerpo. Y yo sentí que salí volando y llegué a un país y vi mucha gente, por millones de gente, así como cuando uno mira hacia un monte, un campo, que ve muchos árboles y no puede ni siquiera contar las hojas porque son tantos. Así me pareció ver, y en el espíritu entendí que estaba en Colombia. Yo vi ese país, estoy en Colombia. Pero de repente pasé a otro país y vi la misma necesidad y vi la misma cantidad de gente, veía mucha gente. Y dije: wow, estoy ahora en Venezuela. Para ese entonces yo no le prestaba tanta atención a la geografía. Yo ni sabía que Colombia y Venezuela eran fronterizos. Pero en la visión sí vi cuando Dios me pasó de Colombia a Venezuela. Y mientras yo veía esas naciones, oí una voz del cielo que me dijo: ¿no tienes compasión de ellos? Fue solo una pregunta, lo suficiente para entender que Dios me estaba llamando a esos países. ¿Cómo iba a ir? Era un muchacho de 18 años, no tenía pasaporte, no tenía dinero, estaba predicando. Pero como Dios se la arregló, al poco tiempo tuve pasaporte. Como Dios se la arregló, al poco tiempo tuve el pasaje para ir a Colombia. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, hermano, yo pensé que al llegar a Colombia iba a encontrar un misionero allí que me iba a recibir. Pero las cosas que Dios hace, las hace bien hechas. Dios nunca llega tarde. Cuando terminó mi visión, cuando terminó la visión y oí la voz, no había terminado la visión. Yo vi un ángel que vino desde arriba y traía en su mano una bolsita delgadita, llena con un líquido, y lo vació por mi boca. Yo me lo tomé, y cuando lo tomé me desperté. Me desperté sin dolor, y hasta el día de hoy no he tenido nunca problema de pulmones ni de bronquios. En ese mismo momento el dolor desapareció. Yo recibí gozo, recibí fuerza, y me quedé con la convicción de que tenía un llamado de Dios para Sudamérica. Gloria a Dios. Hermano, cuando llegó el día de ir a Colombia,
yo salí para Colombia siendo un muchacho solo con que un pastor me iba a recibir allá. No tenía ni siquiera dirección donde yo iba a llegar. Solo que ese pastor me iba a recibir en el aeropuerto, pensaba yo. ¿Sabe por qué pensé eso? Porque yo había conocido en esos días antes a ese pastor dominicano y yo le dije a él que yo tenía planes de ir a Colombia. Y él me dio su dirección de Villavicencio, Meta, que está bien lejos de Bogotá. Y yo le envié 2 telegramas para que él supiera qué día yo llegaba y a qué hora. Aquí los muchachos y algunos dicen, ¿qué telegrama? Bueno, sabe, nosotros antes no teníamos todo teléfono, no existía la internet, no había WhatsApp, no había Facebook, ninguna de esas cosas. Telegrama era un aparato que, golpeando unas teclas, hacía llegar un mensaje de un lugar a otro. Pero sucede que mi telegrama nunca le llegó al pastor, nunca le llegó. Y yo me monté en ese avión confiado de que alguien me iba a recibir en Bogotá. Pero mira lo que hace Dios. Por eso le decía al principio que existimos, subsistimos por el cuidado y la ayuda del Señor. Por Él estamos acá. Porque si no fuera por Él, hace tiempo habríamos desaparecido. Pero Él nos cuida cada día, hermano. Él nos ayuda cada día. Va con nosotros. Sucede que yo me monto al avión y abro mi Biblia en el Salmo 91, porque era la primera vez que tomaba un vuelo. Y uno siempre quiere asegurarse con el Salmo 91. Por lo menos en ese tiempo yo pensaba así. Y cuando lo abro y comienzo a leer, a mi izquierda, en la otra nave, después del pasillo, hay un hombre que me sonríe y me hace, pásate para acá. Y yo me paso y lo saludo. Y me dice, yo soy pastor en Colombia. Yo vengo de Puerto Rico de una convención y estoy haciendo escala aquí en Santo Domingo, pero ya voy de regreso para mi casa. Y yo le digo, y yo soy un misionero que por primera vez voy a Colombia y yo creo que allá me están esperando en Bogotá. Bueno, comenzamos a hablar ahí. En el camino, él me dice, toma este número de teléfono y el nombre de este pastor, por si tiene alguna necesidad, algún problema, llámalo, porque yo soy supervisor de las iglesias de Dios, pero yo me quedo en Barranquilla y tú sigues para Bogotá. Entonces, cuando llegues a Bogotá, si tiene alguna necesidad, llama a ese número. Hermano, llegué, era sábado por la noche, y salgo del aeropuerto buscando a mi hombre, buscando a ver dónde está ese pastor, y pasan los minutos y no veo a nadie, y camino para acá y para allá, y un taxista me ve como que estoy en angustia, y él cree que yo soy un sacerdote, y dice, padre, ¿lo puedo ayudar, padre? Y le cuento, me dice, no se preocupe, padre, yo lo voy a llevar a un buen hotel. Y el hombre fue un ángel de Dios, de eso que Dios sabe mandar siempre. Y me llevó a un hotel y me iba contando en el camino cuantas cosas. Cuando llego al hotel, desde allí llamé al pastor, y al otro día domingo tempranito se apareció el pastor a buscarme. Él tenía un programa de radio a esa hora, y de allí mismo me llevó a su programa de radio ese domingo en una emisora llamada Nuevo Continente de Bogotá. Y cuando los pastores escucharon de mí y eso, comenzaron las invitaciones, llamaban al pastor, y Dios me abrió puerta, y tuve 2 meses predicando en Colombia, entre Bogotá, Villavicencio, porque después apareció el pastor. Después de los días de yo estar allá, regresé a Barranquilla y estuve otra vez con el pastor que iba en el avión. Y bueno, hermanos, qué bendición. Cuando regreso a Santo Domingo, Dios me abre puerta y voy a Haití, y me abre puerta y voy a Puerto Rico, y estoy muy contento porque estoy en Puerto Rico 6 meses, me gustó la isla. Y ya para ese entonces yo tenía una hermana, mi hermana mayor, viviendo aquí en Nueva York, y ella me llama y me dice, ¿por qué no te vienes para Nueva York, alquilar un apartamento y nos quedamos los dos acá? Y yo dije, sería buena idea que yo me vaya a Nueva York y tome como sede a Nueva York, y desde allí, yo vivo allí y de allí salgo a todos los países a predicar. Era la idea que yo tenía. Esa misma semana estoy preparado para venir a Nueva York,
Y de repente, hermanos, me viene la misma visión que había tenido aquella madrugada. De repente comencé a ver todo de nuevo.